Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches a la edición central de CPE Noticias, el informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Damos comienzo con información de nivel nacional y tiene que ver con el presidente Javier Milei, que va a anunciar el próximo jueves por cadena nacional la reforma del Banco de la República Argentina. Así es, Javier Milei lo anunciará el jueves a través de una cadena nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de nuestro país. El mensaje el presidente lo grabará previamente y se emitirá el jueves a las 20 horas. El presidente va a explicar los detalles de este proyecto que busca redefinir el rol de la autoridad monetaria, volver a establecer la preservación del valor que tiene la moneda y también prohibir tanto la emisión sin respaldo como el financiamiento del Tesoro Nacional. La reforma de la entidad bancaria será girada luego al Congreso, donde el oficialismo espera que ingrese formalmente en los primeros días de agosto para que se trate. Todavía no se confirmó por qué Cámara iniciará esta discusión y esto lo va a anunciar el propio presidente en la cadena nacional del día jueves, informaron desde Casa Rosada. Momento de presentar los principales títulos de la fecha. ATE convocó a un paro nacional. La Asociación Trabajadores del Estado convoca un paro nacional para el próximo 3 de agosto. Trabajadores se movilizarán en reclamo por la recomposición salarial y denuncian vaciamiento del Estado. La Perla buscan pampeanos desaparecidos. Convocan a familiares de personas desaparecidas en Córdoba para donar muestras de ADN para identificar víctimas de la dictadura militar. Día Mundial contra la Hepatitis. Hoy 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, una fecha para concientizar y recordar la importancia del diagnóstico y la prevención de esta enfermedad. Rechazan la desregulación del Instituto de Promoción de la Carne. Entidades agrarias rechazan el proyecto del Gobierno Nacional que pretende desfinanciar el organismo encargado de promocionar la carne argentina en el mundo. En el día de hoy, la ANMAT autorizó la venta de medicamentos sin receta. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizó la venta libre de 10 grupos de medicamentos que hasta ahora necesitaban receta. Esta decisión fue oficializada mediante la disposición 4714/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y va a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación. Esta medida comprende determinadas concentraciones y presentaciones de fármacos de administración oral, oftálmica y también tópica. La nueva condición, como decíamos, va a comenzar a regir el próximo 29 de julio y va a obligar a los laboratorios a modificar los envases, los prospectos y también los códigos QR en los próximos lotes. La Asociación de Trabajadores del Estado convocó para el próximo 3 de agosto a una marcha y paro nacional. Este reclamo de los y las trabajadores y trabajadoras tiene que ver con pedir una mejora salarial y también están denunciando el vaciamiento estatal frente a las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Vamos a hablar con la secretaria de ATE, Roxana Rechimón, que nos va a contar de qué se trata esta medida y cómo le hacen frente los y las trabajadoras. Esta iniciativa del paro que se reunió ayer el Consejo Directivo Nacional de ATE es en el marco de la agenda programática de lucha que se acordó no solo en el Congreso Nacional de ATE, sino también junto a las 3 centrales obreras para, profundizar la unidad y profundizar la unidad en acción para impedir estos embates o resistir estos embates, resistir y luchar contra estos embates del Gobierno Nacional. En ese marco, la paritaria nacional, no fue aceptada por ATE
volvió a arrojar otra vez números irrisorios. La verdad que nuestros compañeros y compañeras estatales nacionales están por debajo de la línea de la pobreza, sumándole eso a los miles de despidos que se producen todos los meses, o bueno, la nueva figura también que utiliza el Gobierno Nacional, que es reorganizar los sectores de trabajo, donde muchos de ellos quedan a disponibilidad. Digo, son palabras que acá en la provincia también se están utilizando. Por lo tanto, bueno, ayer con manda del Congreso que le dimos al Consejo Directivo Nacional, se propuso una jornada de lucha, un paro nacional, 3 de agosto, junto con CETERA, que también está reclamando no solo por la educación pública, sino también por los salarios de los trabajadores y trabajadoras docentes. Así que bueno, apenas nos llegue la notificación, por supuesto que nosotros desde acá, desde ATE La Pampa, vamos a hacer las comunicaciones formales para que eso sea un paro activo y enfrentar esta política de ajuste y de entrega que está haciendo el Gobierno Nacional. ¿Paro con movilización sería la idea? Sí, la idea es movilizar en todos los lugares que se pueda, sobre todo a nivel nacional, en unidad con el resto de los sectores. No solo está el 3 de agosto, que es un paro activo nacional, sino también está ver una gran movilización para el 6, donde se va a tratar la ley. El 7 de agosto, que está la gran marcha, como hacen todos los años los cayetanos, y sobre todo en este contexto donde se va a eliminar o pretende eliminar el Gobierno Nacional con una anuencia del Poder Judicial, del volver al trabajo, y bueno, y en esto también unir todo, ¿no? Universidad, educación, la salud. Dentro de los paquetes de medidas que impulsa el Gobierno Nacional para desfinanciar y desregular el Estado Nacional, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna es uno de los organismos que está afectado por estas medidas. Este organismo tiene como función la venta de la carne vacuna argentina al mundo. En este caso, el Gobierno Nacional está planteando desregular y desfinanciar este instituto. Vamos a estar hablando con uno de los integrantes del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, estamos hablando de Ulises Forte, para que nos cuente qué implica estas medidas y para qué sirve y cómo funciona este organismo. Mirá, el instituto, a ver, yo creo que la función que está cumpliendo durante estos 20 años quedó demasiado demostrado lo necesario que es. Es más, todos los países que exportadores de carne tienen su propio instituto, hablando del Uruguay, de Australia, Nueva Zelanda, todos tienen su instituto y con mucho más financiamiento que nosotros todavía, ¿no? Por ejemplo, cuando en China no existíamos y hoy somos los cuartos proveedores de carne. Cuando hubo que dar una pelea internacional, un paro internacional, para poder entrar en Estados Unidos porque no reconocía estatus sanitario y libertosa con vacunación, el instituto fue el que financió todo eso. Para el Estado no es un costo, porque eso lo financiamos todos los privados, sí, sino que por ahí se han financiado algunas áreas del Estado del instituto. Así que no le encontramos lógica, le encontramos lógica, porque por ahí el ministro Sturzenegger plantea que para achicar costos. Yo creo que para achicar costos puede sacar el 5% de retención que tiene la carne. Vos decías achicar costos, que dice Sturzenegger, pero digo, ¿costos de quién? Si el Estado, vos me decías recién, que no pone nada, esto se financia todo con aportes de los privados. ¿Para achicar los costos de quién? Pero como son tan buenos y generosos, con billetera ajena quieren achicar el costo al productor y al consumidor. Cuando el costo es el 0,06 por mil por kilo de carne. Claro. O sea, nada, insignificante. O sea, te digo una cosa, lo que se aporta hoy sería, no que se haga 600 gramos repartido entre 600 gramos de carne en pie, que se distribuye el 70% entre el productor y el 30% del ente frigorífico. O sea que es totalmente insignificante, no incide en nada. No será que atrás de todos los discursos y buenos títulos que quieren ponerle, no será que le tienen terror
a que la sociedad esté organizada. El Instituto de la Promoción de la Carne se sustenta con aportes obligatorios que el gobierno quiere hacer voluntarios. Ahora, ¿cómo quedaría el instituto en caso de que eso sea voluntario? ¿Vos crees que sería directamente destruir al organismo, al instituto? Pero queda automáticamente desfinanciado. O sea, nadie es Papá Noel, nadie paga porque quiere. Acá se van a ver, la sufrimos las gremiales del campo, las cuatro y todo lo que es aporte voluntario. Vos luchás por todos los productores y resulta que tenés, para juntar 30 socios en un pueblo, se te cuesta un montón y cobra 2 mangos. O sea, nadie la pone gratis. O sea, viste, porque somos todos generosos con billetera ajena, esto está claro. Es automáticamente de financiarlo. ¿Hicieron la comparación ustedes de, por ejemplo, si se comparara con estos 5 puntos de retención a la carne que ustedes dicen que se podría bajar, cuánto bajaría el precio, digo, en comparación por lo que quiere quitar el gobierno, que es otro aporte obligatorio, entendiendo que beneficiaría al consumidor? En góndola, significaría 0,006 por 1000. Claro. Nada, o sea que no existe, no existe en el costo. Cuando hay una herramienta que es útil y que quizás merezca, como toda cosa es imperfecta y hay que perfeccionarla, bueno, lo que hay que hacer es perfeccionar, si no cualquier boludo gobierna. A ver, acá los ferrocarriles fritarios, privatizamos los ferrocarriles, los cerramos, privatizamos. Entonces, así cualquier estúpido gobierna, lo que no funciona lo cierran. Hace un momento hablábamos del vaciamiento y el achicamiento del Estado que promueve el gobierno nacional. Ahora vamos a hablar también un poco de este tema, pero en este caso tiene que ver con la vacunación de la aftosa. Para el año que viene, el gobierno nacional plantea modificar el calendario de vacunación contra la aftosa. Vamos a hablar con el presidente del Colegio Veterinario de nuestra provincia para que nos cuente cómo va a impactar esta medida en nuestra provincia y también nos va a contar qué significa la aftosa y cómo afecta a las entidades sanitarias. Nosotros desde el Colegio Veterinario obviamente defendemos la libertad de acción, de trabajo de los colegas. Hasta este momento no la teníamos, solamente podíamos vacunar por departamentos. Ahora tendríamos la libertad de acción de vacunar en cualquier lugar. Lo que no está muy claro cómo va a ser esa metodología. ¿Cuál crees la idea o el objetivo que tiene final esta resolución? La verdad que no se entiende bien. Era un sistema que ya tiene muchísimos años, estaba muy aceitado. Entiendo que no en todas las provincias se ha actuado de la misma manera. Creo que uno de los problemas puede ser ese. Acá en la provincia de La Pampa, la verdad que los productores se organizaron bien, crearon las fundaciones han trabajado durante todos los años muy bien, no hubo mayores problemas, se ha cumplido en el lapso que se tiene que hacer la vacunación, pero considero que el problema viene porque en otros lugares estuvo más politizado el tema de la vacunación, había fundaciones que se manejaban en forma diferente o diferenciada con los veterinarios, pero me parece que yo lo veo como un error el tema de abrir el juego así en forma indiscriminada, sacando las fundaciones del medio. Una de las cuestiones que plantea el gobierno para llevar adelante esta desregulación tiene que ver con el ahorro de millones de pesos. Sí, ahí son muchos los paréntesis que se abren, porque primero el costo de la vacuna es un costo alto, en el cual si yo como veterinario privado tengo que hacerme cargo de ir a comprar la vacuna y después cobrarla, ya pasa a ser algo muy delicado, ya lo complejiza. Si el propio productor la puede comprar, también lo complejiza porque hay que ver el canal que utiliza para comprarlo y después que el costo de la vacuna, la verdad que el costo operativo es un costo mínimo que tenía la vacuna, no va a ser un costo significativo. Después está el honorario del veterinario, que si se saca la fundación del medio también se va a precarizar la parte laboral del veterinario porque vas a quedar directamente en una negociación con el productor en un plan nacional, estamos hablando que no corresponde. El tema de la vacunación de aftosa está como en un momento, para que tengamos una idea, el 80% de Latinoamérica es libre sin vacunación. Brasil fue el último que hizo un plan estos últimos 7 años, creo que fueron 5 o 7 años, en el cual fue liberando zonas y bueno, tiene una cantidad de animales importantísima, entonces para la región. Y la mayoría de los países va tendiendo a ser libres de aftosa sin vacunación.
pareciera que esto va en ese camino, pero nosotros consideramos que es medio desafortunado y un poco imprudente tomar este atajo. Sí, se modificaron las campañas, las categorías que se vacunan, pero liberarlo así, de forma unitaria, por persona, por colega, me parece que el control ahí no va a estar bueno. Momento de compartir información nacional y tiene que ver con el alerta y la declaración de emergencia en la ciudad de Bariloche tras las fuertes nevadas en esta ciudad. La municipalidad de la ciudad rionegrina declaró emergencia climática debido a las fuertes nevadas y recomendó evitar la circulación de vehículos particulares de cualquier porte y también limitar los desplazamientos exclusivamente solo en situaciones de necesidad o emergencia. A través de un comunicado, las autoridades informaron que durante las próximas horas se esperan condiciones meteorológicas, entre ellas fuertes nevadas que afectarán a la ciudad, por lo que han dictado esta emergencia climática. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que estas condiciones van a seguir existiendo y que se van a mantener hasta el próximo miércoles 29 de julio. El intendente Walter Cortés explicó que esta medida lo que hace es buscar resguardar la seguridad vial y la integridad física de vecinos y vecinas y también de turistas, además de facilitar el trabajo de las cuadrillas municipales, los equipos de asistencia y también los vehículos esenciales. Momento de realizar la primera pausa en CPE Noticias. Cuando regresemos vamos a estar compartiendo información de nivel local. Tiene que ver con que hoy se reunieron por Medanito. Segundo bloque en CPE Noticias, vamos a compartir buenas noticias que tienen que ver con nuestra provincia de La Pampa, que en el día de ayer Nación envió los fondos previsionales a La Pampa. Luego de una reunión que había tenido el gobernador Sergio Silioto con el jefe de gabinete de ministros de Nación, Diego Santilli, el gobierno nacional normalizó el envío de fondos correspondientes al financiamiento del déficit de la Caja Previsional Provincial. Ingresaron 10.000 millones de pesos correspondientes a las cuotas de junio y julio que se distribuirán a la provincia de La Pampa y también a los distintos municipios de acuerdo con el mecanismo establecido en la ley de coparticipación. Este acuerdo base es entre La Pampa y Nación, que fue alcanzado gracias a una audiencia de convocatoria convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda iniciada por La Pampa por esta deuda previsional que mantiene el Estado Nacional con la provincia de La Pampa. La Perla es un ex centro de detención clandestino que funcionó durante la dictadura militar y se ubica en la provincia de Córdoba. Están trabajando distintos equipos de antropólogos forenses y han descubierto una nueva fosa. Están convocando y llamando a la comunidad para que quienes crean que tienen familiares desaparecidos allí puedan acercarse y donar muestras de ADN para saber si tienen familiares víctimas del terrorismo de Estado. Vamos a estar hablando con la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa, Paula Grotto, para que nos cuente de qué se trata esta búsqueda y cómo hay que hacer, a dónde hay que comunicarse para acercar las muestras de ADN. Bueno, hemos tenido novedades. El equipo argentino de antropología forense ha descubierto otra fosa común con restos humanos, que por la distancia que tienen del anterior, no sé si recuerdan que era en el sector de la Loma del Torito, perdón, se estima que corresponde a otras personas que han sido enterradas
en este ex centro clandestino de detención, de tortura, de exterminio. Así que bueno, se ha hecho un nuevo llamado a todas las personas con las cuales puedan estimar que algún familiar desaparecido ha encontrado su destino final en este centro clandestino, en La Perla, en Córdoba. Se les está solicitando que se comuniquen a 2 teléfonos, que ahora te los voy a pasar, para que puedan aportar material genético, que digo, esto es gratuito, es anónimo, no se requiere hacer ninguna intervención en la justicia, es solamente llamar y comunicar que tienen un familiar que probablemente haya sido... haya estado en ese centro clandestino, ya esté desaparecido, para poder contar con este material genético. Existen perfiles genéticos que todavía no han encontrado su identificación, entonces por eso es tan importante contar con esta información. ¿Quiénes pueden acercarse? ¿Hijos, nietos? En realidad nos están pidiendo del equipo que cualquier familiar en cualquier grado de parentesco se comunique telefónicamente, y a partir de ahí evaluarán si esa muestra puede ser parte del equipo, de todas las muestras que se van tomando, o si por ahí por la lejanía no es posible, pero en general no importa el grado, sino lo importante es contar con este dato genético. ¿Se estarían buscando 4 pampeanos? Sí, hasta digamos la provincia de La Pampa tiene registro de 4 pampeanos, pero bueno, por eso abrimos y llevamos esta información, y les agradecemos que divulguen la noticia, porque tal vez pueda haber algún otro pampeano. Sabemos que Córdoba, La Plata, Buenos Aires son lugares donde los pampeanos y las pampeanas vamos a estudiar en general. Son estas provincias que en esas provincias justamente funcionaron los centros clandestinos más grandes, por lo tanto estimamos que tal vez pueda haber algún otro pampeano o pampeana que hayan desaparecido en esos lugares. ¿O a dónde se pueden acercar? Si tienen también dudas, digamos, con respecto a esto que vos decías de, bueno, cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. Bien, ahí existen 2 teléfonos que son del equipo argentino de antropología forense, que la idea sería que se comuniquen ahí porque tienen profesionales que justamente saben qué preguntar, y para no perder mucho tiempo es un WhatsApp que tiene la característica de Buenos Aires, 11 23 48 5229, y si no un teléfono que es un 0800 345 336. Si no, también por supuesto pueden concurrir a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que estamos acá en Santa Rosa, en la calle Pico y Sarmiento, contactarse por cualquiera de las redes sociales. Nosotros estamos a disposición de quienes quieren evacuar sus dudas o hacernos alguna consulta. Como lo anticipamos al inicio del bloque, vamos a estar hablando del Medanito. El Medanito es uno de los principales activos petroleros de la provincia de La Pampa. Hace un tiempo, Pampetrol adjudicó la transición y la explotación de este yacimiento a la empresa Ribeiro. Como lo establece la ley, tienen que hacer un seguimiento de estos trabajos, y en el día de hoy en la Cámara de Diputados se reunió la comisión de seguimiento para evaluar esta transición. Vamos a estar hablando con la diputada de la UCR, Gisela Cuadrado, para que nos cuente cómo se desarrolló esta reunión. En el día de hoy se va a constituir la comisión especial de seguimiento del régimen provisorio del área de Medanito, donde, bueno, una vez que se terminó la concesión, se abrió una ventana de 8 meses, donde va a ser un régimen provisorio excepcional. En ese periodo se llevó a cabo una convocatoria pública y, bueno, tanto Pampetrol llevó a cabo la convocatoria pública y resultó la empresa Ribeiro como operadora del área. Dentro de este régimen se prevé una comisión especial de seguimiento del cumplimiento de la ley, que está integrada por un representante de cada bloque. La integra el diputado Lazarí, la diputada Noelia Sosa y quien les habla. En la ley previmos esto, que al ser un régimen excepcional merituaba hacer un control institucional, es por eso que se creó esta comisión especial de seguimiento en el ámbito de la Cámara y vamos a recibir los informes mensuales que está obligado el Poder Ejecutivo a mandar.
que ya ingresó el primer informe que tiene que ver con todo lo que fue el procedimiento de la convocatoria pública. Y la semana pasada recibimos una nota por la Cámara de Empresarios de Servicios Petroleros de la provincia de La Pampa, que son pymes que trabajan en el área, de que solicitaron una audiencia con esta comisión y a los fines de explicar la situación que están atravesando. Es por eso que fijamos este día, vamos a recibir, son alrededor de 9 pymes y sus representantes que van a venir, van a ser escuchados a ver cuál es la situación que están atravesando, pero que tiene que ver con esto, con la sostenibilidad de las pymes en la explotación o la prestación de servicios, todo lo que tenga que ver con el área del Medanito. ¿En qué estiman que tienen que ver estas preocupaciones o estas inquietudes que puede llegar a plantear desde el área de las pymes? La verdad que ellos en la nota solamente me pusieron a explicar la situación. Ahora uno dialogando o preguntando cuál es el tema o, de hecho, leyendo el informe que mandaron, uno de los temas que se plantearon es desde la facturación hasta los empleados que están en stand-by. Eso surge del informe que fue mandado por el Poder Ejecutivo, de que se iba a rever, y si bien en ese informe no está la solución, justamente vamos a aprovechar la situación como arrancó este nuevo régimen, porque las pymes tenían relación con PCR y ahora la relación es con Ribeiro. Entonces, hace un poco más de un mes que empezó el régimen y seguramente van a tener más temas para hablar, pero es una oportunidad de cómo estos nuevos, diríamos, actores que involucran el área, cómo se está llevando a cabo y la situación que ellos mismos están atravesando. La situación de los trabajadores era algo que preocupaba bastante. El espíritu de la ley del régimen provisorio era que la situación estaba al límite por las cuestiones de tiempo, y si bien salió el llamado a licitación nacional e internacional, paralelamente, mientras tanto, se establecía este régimen ventana o provisorio para sostener. El espíritu de la ley justamente del régimen provisorio es mantener la producción, que no decaiga el yacimiento y mantener las fuentes laborales. Por lo tanto, este es un espacio de escucha que se va a recibir a las pymes y que nos cuenten cuál es la situación que ellos quieren plantear. Momento de hablar de la Red PAR. La Red PAR es un grupo de personas, comunicadores, comunicadoras y periodistas de todo el país que trabajan en pos de la comunicación no sexista y trabajan con perspectiva de género. Este grupo, que está integrado por más de 100 personas, está cumpliendo 20 años. Vamos a hablar con una de sus referentes, estamos hablando de Mónica Molina, para que nos cuente cómo vienen trabajando y la importancia que tiene contar hoy en día con este tipo de agrupaciones. Red PAR, que es Periodistas de Argentina en Red, es una construcción colectiva que surgió en el 2006, que nuclea periodistas de distintas provincias, periodistas comunicadoras, y que a lo largo de estos 20 años, haciendo una recopilación de acciones, hemos tenido incidencias, sobre todo en los primeros años, cuando poco se hablaba del periodismo y la comunicación con perspectiva de género, de trabajar sobre la agenda de determinados temas. PAR fue muy activa cuando surge la campaña por el derecho al aborto, por ejemplo. Produjo 2 decálogos que tienen que ver con el tratamiento adecuado de la violencia de género, violencia machista, y también con el tratamiento periodístico adecuado respecto de los casos de trata y prostitución. Hoy por hoy nos encontramos en un contexto muy adverso, de mucho retraimiento, mucho retroceso en estos derechos, cuando pensábamos que todo esto iba a ser superado. Vemos que tenemos que volver a trabajar mucho, y eso es parte de los desafíos que tiene Red PAR, ¿no? Sobre todo sobre los discursos de odio, sobre la misoginia, sobre el blanco que se ha tomado fundamentalmente contra los derechos humanos, contra los derechos de las mujeres y diversidades, y ojalá que no ocurra, que se sancione el proyecto de falsas denuncias, que sería un retroceso tremendo, realmente, que una senadora, mujer, se haya puesto al frente de esto.
nos habla de este retroceso muy negativo, cuando sabemos que la lucha fue para que las mujeres se animaran a poder denunciar las atrocidades que les ocurrían dentro de las cuatro paredes dentro del hogar. Poner en duda, poner otra vez en tela de juicio la palabra de quien ha sufrido violencias es de un tremendo retroceso. Y allí es donde es importante la tarea de quienes somos comunicadoras y periodistas, poder indagar a los legisladores, legisladoras que van a tener la responsabilidad de levantar la mano por un proyecto que retrocede 1000 años o más en toda esta lucha que hemos hecho durante tantos años. Porque hay datos objetivos que dan muestra que es apenas un 0, y algo, muy poquito, las denuncias que puede haber. Y por otra parte, el falso testimonio, la falsa denuncia, ya está legislado en nuestro país. Por supuesto que esto tiene en esa caldera del gobierno nacional, digamos, una modalidad que ha sido inusitada, como nadie esperaba que un jefe de Estado tenga este nivel de violencia discursivo y que baja. Muchas veces hemos dicho que aquello que se transfiere, se enuncia desde las esferas principales, en este caso del Poder Ejecutivo, es realmente muy, muy grave, porque la sociedad regulariza, normaliza un discurso violento que se traslada y que no queda solo en las redes sociales. Vamos a hablar de Adrián Rabier, el vocero presidencial, que justificó los dichos del presidente Javier Milei. En la quinta conferencia que llevó a cabo el vocero presidencial, Adrián Rabier, salió a defender nuevamente al presidente de la Nación tras los dichos que dijo en relación al conflicto que se mantiene entre Argentina y Brasil. Rabier buscó bajarle el tono luego de que el gobierno de Lula da Silva llamara a consulta a su embajador en Buenos Aires tras los insultos de Javier Milei, quien el sábado pasado en San Pablo calificó al exmandatario brasileño de presidiario y ladrón. El vocero reconoció que ha habido siempre insultos de ambos lados, pero insistió en que esos cruces responden a ciertas diferencias ideológicas y políticas entre ambos presidentes y que no deben trasladarse al vínculo entre los dos países. Momento de realizar otra pausa en CPI Noticias. Enseguida volvemos con más información. Tercer bloque de CPI Noticias. Vamos a hablar de información provincial y tiene que ver con que en el día de hoy inauguraron un frigorífico en Winifreda. Hoy por la mañana se inauguró el frigorífico de pequeños animales El Diamante, ubicado en Winifreda. El gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, estuvo presente en este acto inaugural. El campo en cuestión está ubicado a 2 kilómetros al este de la localidad de Winifreda y la planta ya cuenta con las habilitaciones correspondientes de todos los estamentos del Estado, incluyendo el nacional a través del Servicio Nacional de Sanidad Animal, más conocido como SENASA. Una vez inaugurado este frigorífico, va a estar funcionando con habilitación para el tránsito provincial y estará destinado a la faena de porcinos, ovinos y caprinos, ampliando también la capacidad de procesamiento de pequeños animales. Pasó el cuarto encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe. A esta iniciativa asistieron más de 1.300 mujeres. Fue un encuentro en donde pudieron dialogar y reflexionar sobre el rol de la mujer y también tuvo como eje este encuentro
¿Cómo impactan las políticas imperialistas de Estados Unidos en la sociedad y en las mujeres? Vamos a hablar con Blanca Oyarzún, ella es militante feminista y nos va a contar cómo se desarrolló este encuentro. Es un encuentro de mujeres, de movimientos de mujeres, más que nada. Es un encuentro de mujeres que tienen militancia en las regiones con las distintas temáticas que nos atraviesan a las mujeres. Por ejemplo, en este encuentro que la línea principal era el ataque de los imperialismos a toda la región, ¿no? a esa influencia que tiene Estados Unidos sobre las políticas y sobre los gobiernos de nuestra región, donde han pasado a ser la mayoría gobiernos de derecha, y bueno, donde las compañeras relatan las distintas experiencias que tienen en los distintos niveles, ya sea en la salud, ya sea en la educación, el campesinado pobre, las compañeras originarias, las trabajadoras, cómo esto está influyendo en toda América Latina y la necesidad que tenemos como mujeres de unificar todas estas luchas, de sacar multisectoriales de mujeres de Latinoamérica, también de países del Caribe, que tienen esta opresión de Estados Unidos sobre nuestros países. Bien. ¿Tenés idea el número de más o menos cuántas mujeres participaron? Sí, alrededor de 1.300 compañeras, porque bueno, había teníamos en su primer momento 1.100 compañeras, pero a último momento muchas compañeras de Buenos Aires, ¿no? del Gran Buenos Aires, se inscribieron a último momento, así que más o menos unas 1.300 compañeras participamos de estos 3 días de encuentro. ¿Qué conclusiones sacan, pensando en esto, ¿no? De que están todas atravesadas por, situaciones similares, las mismas violencias, las mismas problemáticas? Nosotros funcionamos en 16 talleres que se desdoblaron en 30 talleres, que hubo desdoblamiento de talleres como el de violencia, el de mujer y trabajo, campesinado, mujeres y la salud mental. Casi todas las conclusiones de los talleres era hacer grandes luchas de las mujeres a nivel internacional, digamos, unidas, unificadas, como por ejemplo ahora para el día del 12 de octubre, que es el día de los pueblos originarios, hacer una gran movida a nivel internacional desde los movimientos de mujeres, como es el 25N también, que nosotros lo hacemos acá. La idea es que ese 25N en todos los países de Latinoamérica haya marchas y protestas con respecto al tema de la violencia, que la vemos agravada. Acá es terrible cómo ha avanzado el tema de la violencia y los femicidios, y hay países como Brasil que mueren una mujer cada 4 horas. Así que bueno, nada, estamos en este camino, ¿no? de unidad latinoamericano, que es lo que intentan romper, de que no pasó en esto de la selección, que eso se habló mucho en los talleres, del odio y el racismo hacia Argentina, que las compañeras y nosotros sabemos que eso no es verdad, que intentan dividirnos, que intentan ponernos, ¿no? con una cuestión que tiene que ver deportiva, poner en el ojo de la tormenta al pueblo argentino. Y bueno, la idea es esa, que nosotros demostramos que los pueblos y las mujeres unifican a toda América Latina y el Caribe en contra de la opresión yaqui, de los imperialismos que intentan horadar nuestros derechos y nuestros países. Hoy 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. En nuestro segmento de salud colectiva, junto a la médica generalista Pilar Galende, vamos a estar hablando de qué se trata esta enfermedad, cómo podemos prevenirla y también nos va a comentar que existe la vacunación para algunos tipos de esta enfermedad. Las hepatitis, en realidad, la hepatitis en sí es una inflamación del hígado, ¿sí? Existen efectivamente distintos tipos virales. Por ahí cuando uno dice hepatitis, no sé vos que se te viene, pero a la mayoría de las personas se les viene la imagen de la hepatitis en la infancia, este cuadro que a veces se presenta de manera, como con manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor de panza, ¿no? A veces la aparición de la ictericia, sí, total, el color que amarillo. Te pusiste amarillo, sí, que la orina tiene esto que se llama coluria, que se pone más oscuro. Bueno, esta es una de las formas de presentación más tradicionales de la conocida hepatitis A. Pero nosotros tenemos 5 tipos de hepatitis. A, B, la C, la D y la E. Todas con letras. Está bueno, fácil para identificar. Está bueno para saberlo. Sí. Pero bueno, especialmente hoy vamos a hablar de las que tienen contagio, por vía sexual, también por otras vías de transmisión, porque también es bueno saber que algunas de estas enfermedades se pueden prevenir. ¿Sí? En el caso de la hepatitis A, que tiene como principal, fuentes de contagio lo que se llama fecal oral, o sea, el contacto
contaminado a través o de alimentos o mal lavado de manos, ¿no? Todas estas cuestiones de la higiene, pero también pueden contagiarse con menos frecuencia, pero por vía sexual. Y es re importante saber que esta hepatitis es prevenible, es inmunoprevenible, ¿sí? Tanto ahora vamos a ver la B, pero la hepatitis A tiene vacuna en nuestro país. Es una vacuna gratuita que está en el calendario oficial, que la reciben los niños a partir del año. ¿Qué pasa con la hepatitis B? La hepatitis B tiene una fuente de contagio sexual importante, digamos, es la vía principal. Es cierto que ahora que se incluyó en el calendario también de vacunación, la difusión de este tipo de hepatitis ha disminuido, ¿sí? Se incorpora en el calendario desde la infancia, también desde el recién nacido. ¿Hay que hacer refuerzo cuando uno es adulto? No, en el caso de la hepatitis A se coloca una dosis. Bien. En el caso de la hepatitis B, hay un esquema de vacunación en la infancia, pero también las personas adultas se pueden vacunar. Bien. Es importante saber que la hepatitis B es de contagio sexual, también se contagia obviamente como otras enfermedades, ¿no? En el uso de elementos cortantes, ¿no? O sea, el contacto con sangre puede también producir este tipo de contagios, pero el tema del contagio sexual es importante primero porque se puede prevenir a través de los métodos, recordemos, el uso del profiláctico, el uso del campo de látex, digamos, como formas de prevención. Pero este tipo de hepatitis, si uno no se hace los análisis, que eso es lo que no quiero dejar de decir, no sabe que la puede tener. Puede pasar que uno la tenga durante mucho tiempo. Totalmente. Y en algún momento sí se manifieste. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando se manifiesta esa enfermedad? Es como pasa a veces parecido a lo que suele con el HIV, ¿no? Que comentábamos la otra vez. Son infecciones que pueden permanecer en el cuerpo, se pueden cronificar, o sea que el organismo no logra eliminarlas, se cronifican y a nivel del hígado sí, como manifestaciones tardías, ahí sí ya aparecen otras complicaciones que tienen que ver con la cirrosis, que es por ahí también es más conocido vinculado al consumo de alcohol, pero la cirrosis también puede ser de origen viral. Bien. Y al cáncer hepático. Entonces son enfermedades que, repito, pueden detectarse a través de análisis de sangre. Bien. Bueno, ¿qué pasa con las otras hepatitis? La E también tiene un comportamiento parecido a la A, que hablábamos recién, pero la hepatitis C y D, que sí son también de contagio sexual y pueden contagiarse a través de elementos cortantes, como hablábamos recién, también tienen este riesgo de cronificación. ¿Qué pasa con la C? La C también tiene este riesgo de cronificación, pero tiene tratamientos. Cada mes hay más tratamientos antivirales que tienen bastante eficacia como para revertir la infección y curarla. Entonces, si yo no me monitoreo y no me hago los análisis, no sé si la tengo. Puedo pasar muchísimos años totalmente con una infección latente desapercibida, hasta que en algunos casos puede, lo mismo que con la B, desarrollar estas enfermedades de la cirrosis y el cáncer. No tiene vacuna, en el caso de la hepatitis C y D, no tienen vacuna, pero repito, si uno las diagnostica tempranamente, tiene la oportunidad de tratarlas y en el caso de la hepatitis C, altas chances de curarlas. Última pausa de CPE Noticias. Cuando regresemos, compartimos la información de nivel internacional y los datos del tiempo. Último bloque de CPE Noticias y llegó el momento de compartir toda la información internacional. En el día de hoy asumió la presidenta Keiko Fujimori en Perú. La presidenta ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez tras perder 3 balotajes consecutivos. La nueva mandataria anunció recuperar la estabilidad institucional, enfrentar la inseguridad y reactivar la economía. Su programa contempla un proceso de desregularización, anunció iniciativas contra el crimen organizado y también la expulsión de migrantes indocumentados que cometan delitos. Javier Milei, el presidente de nuestro país, viajó y se reunió con la presidenta electa en el Palacio de Gobierno en Lima, en un encuentro bilateral que mantuvo y que tuvo lugar durante la jornada de asunción de la nueva mandataria peruana.
Y nos vamos a Japón, donde ocurrió un terremoto en donde al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en el suroeste de Japón tras este terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la isla de Kyushu. Más de 45.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, mientras que las autoridades evaluaban el alcance de los daños. El terremoto se registró a las 16.27 hora local y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad. Este fenómeno también causó daños en el sistema de transporte y propició órdenes de evacuación y alertas por réplicas. Varias personas quedaron atrapadas en un centro comercial luego de que un piso se desplomara y se produjera una explosión, esto según información de la televisión local. Tras este terremoto principal, como decíamos, se registraron varias réplicas, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante nuevos movimientos. Y por último, viajamos hacia Italia, quien está impulsando el regreso de la energía nuclear. Italia impulsa el regreso de la energía nuclear tras casi 40 años de veto. El país analiza incorporar reactores de última generación como respuesta al crecimiento del consumo eléctrico y también para hacerle frente a la crisis climática. Estos anuncios en medio de obstáculos económicos y resistencias sociales marcadas por experiencias históricas. El gobierno, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, impulsa esta estrategia para reintroducir la energía atómica en la matriz energética nacional. El Parlamento italiano se prepara para votar esta ley que defina un marco legal para introducir estas tecnologías nucleares avanzadas. Si se aprueba esta medida, el Ejecutivo dispondrá de un año para redactar los decretos que van a establecer las normas de seguridad, la gestión de residuos y también los criterios para la concesión de las licencias a nuevos reactores. Les vamos a compartir el pronóstico extendido para las 6 localidades de nuestra provincia y también para la ciudad de Santa Rosa. Para Realicó se espera para el día de mañana un cielo mayormente nublado con máximas que van a alcanzar los 13 grados y la mínima será de 6 grados. Para General Pico se espera también una jornada nubosa con máximas que llegarán a los 13 grados y la mínima será de 6 grados. Hacia el sur de nuestra provincia, en Catriló se espera un cielo nublado con una máxima de 13 grados y una mínima de 5 grados. Para el sur de nuestra provincia, en General Hacha, el cielo estará mayormente nublado con máximas que llegarán a los 13 grados y la mínima será de 5 grados. En Victorica el cielo estará nublado y se espera que la máxima sea de 13 grados y la mínima de 3 grados. Y para 25 de mayo el cielo estará mayormente nublado con probabilidad de lluvias y la temperatura llegará a los 9 grados y la mínima será de 4 grados. En nuestra ciudad de Santa Rosa, mañana miércoles se espera un cielo nublado y la máxima llegará a 13 grados con mínimas de 5 grados. Hacia el jueves se espera un cielo nublado y está pronosticado vientos y la temperatura llegará a los 17 grados y la mínima será de 7 grados. Hacia el fin de la semana se esperan probabilidad de chaparrones. El viernes se espera una máxima de 17 y una mínima de 15 grados. Y para iniciar el fin de semana, para el día sábado, se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 7 grados. El domingo el cielo estará mayormente nublado y se espera que la temperatura máxima alcance los 12 grados y la mínima será de 7 grados. Y para comenzar una nueva semana, el lunes vamos a tener una máxima de 16 grados con una mínima de 7 grados. Hasta aquí las noticias, hasta aquí la información. Nos volvemos a encontrar mañana con toda la información en CP Noticias.